Doctor Tobón, buenos días. Buenos días, Jorge Correa. Muy buenos días, doctor Tobón. Espero que todo esté marchando muy bien y entramos en materia de respecto a lo que queremos plantear hoy, de lo que se habla en Colombia y lo que habla mucha gente en las redes sociales de lo que funciona en este país, y por eso este pueblo sigue indolente y sigue en silencio, se abstiene de participar, y a pesar de que usted habla de la movilización social, que es importante. Cuéntenos lo siguiente, doctor Tobón, ¿qué es el cuento de que este país está a punta de miedo, ignorancia e injusticia? Sí, Jorge, a ver, son tres factores que se pueden discriminar así. El miedo, la política en la última década ha cambiado sustancialmente a nivel mundial. Eso se debe a la revolución informática, al fenómeno de las redes. La política se hizo durante buena parte del siglo XX a través de un mecanismo de difusión que era la prensa. Primero, la prensa escrita. La gente que leía la prensa, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, El Espectador era un periódico liberal que era leído por los liberales, y El Colombiano de aquí de Medellín era un periódico que era leído por los conservadores. La política se hacía mediante manifestaciones públicas, se llenaban las plazas, era la política de los grandes oradores. Luego, cuando llega la televisión en la década del 50, este instrumento de difusión y de cultura, se comenzó a tomar la política. Era más importante que hacer manifestaciones, poder salir en la televisión los políticos a tratar de seducir a los electores. Y ya en el siglo XXI entró un nuevo fenómeno con fuerza, ¿no es cierto? El fenómeno de las redes. Entonces ya la política se hace por las redes. Las redes tienen una característica positiva, y es que permiten la difusión del pensamiento, permiten democratizar determinadas pautas, pero también tiene un factor muy negativo, y es que las redes muchas veces no tienen nada que ver con la verdad. Se transmiten noticias falsas, se difunden temores injustificados en la población, y en una sociedad atravesada por contradicciones, como es el caso, por ejemplo, de la sociedad colombiana, con unos índices de desigualdad tan dramáticos. El índice Gini muestra que este es el segundo país con más desigualdad en América Latina, ¿cierto? De pronto puede que nos gane en Sudamérica Haití, y estamos incluso por encima de Brasil. Brasil es también muy desigual, pero Colombia le puede estar ganando. Entonces, en esas condiciones, las ansiedades de la gente de verse ante el fracaso social económico es muy susceptible de manipulación, y esa manipulación se hace por las redes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un vecino con demasiados problemas, que refiere a Venezuela, un país pues que ha fracasado totalmente porque su clase dirigente, más que en Colombia, que es mucho decir, está totalmente corrupta, ¿cierto? Entonces se hizo una campaña como la campaña pasada en base al miedo, el castrochavismo, ¿cierto? O sea que íbamos rumbo pues a Venezuela. Eso es un simple ejemplo. Se pueden trabajar distintos miedos, ¿cierto? El miedo de la guerra es uno, el miedo a que van a aplastar la religión, que la religión va a desaparecer, que a la gente no le van a dejar practicar su religión. En una época como la actual, los fanatismos proliferan. ¿Por qué? Porque la gente, cuando hay crisis social y económica, cree que puede encontrar refugio en la religión. Entonces la religión vuelve a suplantar la política. Vea usted, por ejemplo, en Colombia el éxito que tienen todos estos demagogos de las iglesias cristianas, porque eso es lo que son, que se enriquecen como pastores hablando y
y llevando a la gente por su crisis emocional a que se conviertan en fanáticos, ¿cierto? Entonces, la sociedad está entrecruzada por una cantidad de temores, ansiedades, miedos que pueden ser usadas por las personas inescrupulosas. Hay todo un arte de la manipulación que se usa mucho en las campañas políticas y hay expertos para eso, ¿cierto? Expertos en comunicación. Y en cuanto a la injusticia, pues la injusticia, definir la justicia es supremamente difícil. Usted puede arrancar desde Platón y va a encontrar definiciones y posiciones de la justicia muy diferentes. El jurista Cajas Kelsen decía que todas las fórmulas de la justicia eran vacías. ¿Qué ocurre? Pero la injusticia sí sabe todo el mundo qué es. La injusticia sí sabe todo el mundo qué es, porque todos la hemos sufrido en uno u otro momento de la vida y otras personas de manera permanente. Entonces, la justicia social, que es tener un empleo, que es tener una vivienda digna, no ostentosa, sino una vivienda digna, que tengan educación sus hijos, que haya salud. Esas injusticias las sufren de manera permanente pues millones de colombianos, ¿cierto? Entonces, la demagogia, cuando hay tanta injusticia social, la demagogia puede penetrar fácilmente en la conciencia de la gente, ¿cierto? Entonces es cuando aparecen los mesías, los caudillos. La política está totalmente trastocada en el siglo XXI. Cualquier personaje con buena suerte puede llegar a ser presidente de un país. Ha habido desastres muy grandes con eso. Hay un péndulo que es el populismo que va de derecha a izquierda, pero al fin y al cabo populismo, y al cual la gente cuando está desesperada, que le pinta ilusiones, se las cree. Entonces, ese factor miedo, ansiedad, injusticia, se va articulando y convirtiendo en una especie de bola de nieve, de alud gigantesco que arrasan las sociedades. Bueno, doctor Tobón, ya tocando ese tema, estamos viendo que las famosas bandolas que se meten en los diferentes partidos políticos hoy quieren poner figuras que representen alguna cosa. Voy a poner un ejemplo. En el municipio de Bosquebradas nos quieren montar un cura, los mismos de siempre, haciendo creer que diciendo, el cura sale con el cuento de Bosquebradas tiene cura, pero entonces la gente cae en esa trampa de esa demagogia que usted habla. Entonces este cura, que es al mismo tiempo el representante de los mismos de siempre, que sale a decir que se va a rodear de los mejores hombres, que esa es otra demagogia terrible que tienen, que ven la situación que viven los territorios, como lo que pasa ahora en Hidroituango, y todos hablan de lo divino y lo humano sin saber cómo. Jorge, cuando usted me habla de cura, me habla de un sacerdote. Sí. No, es que vea, política y religión es un cóctel absolutamente venenoso. Eso es absolutamente venenoso. Porque las religiones todas, absolutamente, y particularmente las monoteístas, son fanáticas. Las grandes guerras han sido guerras religiosas, monoteísmo, que son judaísmo, cristianismo y islamismo, se han pasado siglos guerreando, y así va a seguir. Entonces, a mí ese cóctel venenoso, es decir, me repugna. Quiero decir lo siguiente: la política y la demagogia siempre irán de la mano. Ya los filósofos Platón y Aristóteles criticaban a la democracia, era por eso, porque la democracia podía degenerar, y degeneraba muchas veces en la demagogia. No era el gobierno de los más capaces, sino de los más capaces de engañar a las personas. Y en una época donde las comunicaciones tienen una velocidad absoluta, Jorge, cualquier persona se puede presentar como salvador, y la gente en la desesperación creerle. ¿Cómo contrarrestar eso? Tiene que haber un proceso también de difusión permanente que contraste eso.
¿Quién lo hace? Por ejemplo, usted lo hace. Usted es una persona que permanentemente a través de las redes de ciudadana está desenmascarando cosas. El punto es la efectividad de eso. Y muchas veces uno dice, hombre, esto es el trabajo de Sísifo, uno sube la piedra a la cumbre de la montaña y vuelve y rueda y sigue por todos los siglos de los siglos. Pero uno no puede abandonar la lucha, Jorge, ni la gente, porque si uno abandona la lucha, la cosa se vuelve peor, se naturalizan todos esos fenómenos. Las bandolas de que hablo yo consisten en que en Colombia la impunidad es absoluta. Ya lo he dicho y me vuelvo cansón repitiéndolo. El país está diseñado para robar. Usted se mete de alcalde, se roba la mitad del presupuesto, miles de millones de pesos, hace los cálculos con su abogado, te van a meter tantos años, acepta cargos, someterte a principio de oportunidad, o sea, tener plata para pagarle al fiscal y al juez, y te mandan para la casa y te aseguro que en la mitad del tiempo pagas, o sea que un tipo sale multimillonario pagando 2 años en la casa que generalmente la abandona cuando le da la gana porque basta con pagarle a los agentes del INPEC y no pasa nada. O sea, te voy a salir y ya. Hombre, esto es una cosa que es una farsa. Los partidos políticos que han perdido toda credibilidad son organizaciones criminales. Es que yo digo una cosa, encontrar funcionarios públicos de elección popular honestos son muy pocos, claro que existen, son muy pocos, y la gente vuelve al ciclo siguiente y vuelve y vota por una bandola distinta, pero que en el fondo también es una derivación de la que existió y se enriqueció. Entonces es un ciclo perverso el que hay. Por eso yo lo he denominado en el libro que escribí, Colombia, Estado, Política y Economía, el capitalismo burocrático y gasteril. Pero Jorge, como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, tenemos que tener el demonio. ¿Usted sabe cuál es? La esperanza de que finalmente pueda haber un vuelco, cada cual en su municipio, en su vereda, en su barrio, tiene que luchar por desenmascarar esos sujetos políticos que son perversos. Es que muchos dirigentes sociales y barriales, ya lo expliqué yo varias veces, los compran en las épocas electorales, les ponen un sueldo y los arrastran para que engañen a la gente, y tejas de ternil, tamales y 50 o 100 mil pesos por el voto. Eso es una cosa muy complicada, y los organismos de control no funcionan, están permeados por la corrupción ellos mismos. Ya, doctor Tobón, y ya para terminar lo siguiente, usted lo dijo antes de elecciones para presidencia de la República, que ese presidente no iba a ser capaz de nada. En medio de su incapacidad, ese presidente nos tiene a los colombianos entretenidos con Venezuela, mientras en el país no tiene capacidad de hacer nada, no hablan con claridad lo de Hidroituango, las cosas de la corrupción en Colombia, entretienen con otra cosa. Ese ministro de Defensa sale a decir que van a judicializar la gente que atropelle el medio ambiente y atropelle el agua potable, pero resulta que uno no ve nada y ve constructores acabando con fuentes de agua, acabando con todo, y aquí no pasa nada en este país. Oh, vea, es que yo les muestro, yo me reitero en lo que he dicho, porque yo no veo cambio ninguno. Yo creo que Duque no es el hombre capaz para dirigir, para pilotear la nave de este país, no lo creo. Vean, le pongo un ejemplo, Hidroituango, el crimen ecológico más devastador, eso es noticia internacional. Secaron el segundo río más importante de Colombia, el Cauca, lo secaron. Alcalde, gerente, miembros de la Junta Directiva, muertos de risa. En un país civilizado ya estarían en la cárcel. El ministro de Medio Ambiente, que es un personaje como de película, basta verle el rostro, ¿no? Un canoso de cejas oscuras, es un baboso que no hace nada, ha permitido todo este desbarajuste. Le digo, es una vergüenza internacional lo de Hidroituango. Secaron, literalmente es un crimen ecológico, no solamente son los peces, ¿cuánto se va a demorar el río para recuperar?
¿Cuánto? Pregúntele a los expertos. Años. Segundo, no hay garantías de que vuelva a tomar el caudal, y si lo toma, ya la parte de la biodiversidad está totalmente afectada. Eso es un delito y está considerado en el Código Penal, un delito ecológico. ¿Y qué hace? Nada, no le va a pasar nada. Ni es tremendamente intervenido que va a minar para el otro lado. ¿Por qué? Porque son las empresas públicas, porque el grupo empresarialmente tiene que estar metido en la junta y todas esas cosas. Pero es una vergüenza. El país es una vergüenza. Miles y miles de compatriotas están aguantando hambre en las riberas del Cauca. Con eso le digo todo. Esa es Colombia, mi patria boba, ¿no es cierto? La pensioncita. Sí, Vea, mi patria boba, sí, señor. Da rabia e indignación verlo de Ituango. No solo los antioqueños, al país entero. Y al mundo también, doctor Tobón, al mundo le tiene que doler, porque esa es otra torre de Babel. La ambición desmedida del hombre nos llevó a un gran fracaso. Total, una devastación ecológica gigantesca fue esa represa. Una devastación ecológica gigantesca. ¿Y a quién le van a cobrar los gastos de esa? Al pueblo colombiano, subiéndole las tarifas de energía. Espera y verá, ya empezó con las tarifas de energía. Bueno, Jorge, hay mucho tema para tocar, y espero que nos veamos la semana entrante a través de estos medios y seguir haciendo claridad sobre las cosas, pregando a que la gente despierte.